En el corazón de París se eleva una estructura que durante más de un siglo ha sido símbolo de romanticismo, ingeniería y orgullo nacional. Sin embargo, pocos conocen que este mismo monumento fue considerado durante décadas una aberración visual, un insulto al buen gusto, y que estuvo a punto de desaparecer del horizonte parisino en más de una ocasión. La Torre Eiffel nació como un proyecto temporal, un experimento de hierro destinado a durar apenas 20 años antes de ser desmantelada pieza por pieza. Y sin embargo, aquí sigue, desafiando el tiempo, las guerras, los escándalos y el desprecio de quienes alguna vez exigieron su demolición. Pero hay algo que rara vez se menciona cuando hablamos de esta estructura, algo que permanece oculto bajo las capas de postales, fotografías y recuerdos de viaje. Para que la Torre Eiffel existiera, fue necesario un esfuerzo humano monumental. Miles de trabajadores arriesgaron sus vidas en condiciones que hoy consideraríamos inaceptables. Y todo ello ocurrió bajo la mirada de una ciudad que, en su mayoría, deseaba que aquel proyecto fracasara. Esta noche vamos a recorrer la historia documentada de la Torre Eiffel. Pero no la historia que aparece en los folletos turísticos, ni la que cuentan los guías con paraguas de colores. Vamos a adentrarnos en los rincones menos iluminados de su pasado. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de esta magnitud en una época donde los préstamos bancarios no funcionaban como hoy? ¿Quiénes fueron los hombres que subieron a cientos de metros de altura sin arneses ni redes de seguridad? ¿Y qué precio pagaron por ello? ¿Y por qué, después de tanto rechazo inicial, la torre sobrevivió cuando todo indicaba que debía desaparecer? En los próximos minutos vamos a explorar estas preguntas, no con el objetivo de juzgar, sino de comprender. Porque detrás de cada gran monumento hay una historia mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Si te interesan las historias de monumentos, construcciones legendarias y los mundos que existieron detrás de ellos, quédate, comenzamos. Oficialmente, la Torre Eiffel es considerada una de las obras maestras de la ingeniería del siglo XIX. Fue diseñada por la empresa de Gustave Eiffel, aunque el diseño original provino de dos ingenieros de su equipo, Maurice Koechlin y Émile Nouguier. El proyecto se presentó como la pieza central de la Exposición Universal de 1889, celebrada en París para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Con sus 300 metros de altura original, la torre se convirtió en la estructura más alta del mundo en su momento, superando al monumento a Washington por más de 160 metros. Fue una hazaña técnica sin precedentes. Un esqueleto de hierro pudlado que pesaba más de 7.000 toneladas y que se sostenía gracias a un diseño matemáticamente perfecto. Los números oficiales hablan de 2 años, 2 meses y 5 días de construcción, 300 trabajadores en obra, 18.000 piezas de hierro unidas por 2,5 millones de remaches, y un presupuesto final que rondó los 7,5 millones de francos de la época. Todo esto es cierto. Está documentado en archivos, planos originales y fotografías que han sobrevivido hasta nuestros días. La Torre Eiffel fue, sin duda, un logro extraordinario de su tiempo. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Porque mientras los ingenieros calculaban ángulos y resistencias, mientras los inversores contaban sus ganancias potenciales, había otro mundo funcionando en paralelo. Un mundo de obreros, de jornadas agotadoras, de protestas y de riesgos constantes. Un mundo donde el sueño de unos pocos se sostenía sobre el esfuerzo de muchos. Y también había un mundo de rechazo, porque la Torre Eiffel no fue recibida con aplausos. Al contrario, antes incluso de que se colocara el primer remache, algunos de los artistas e intelectuales más respetados de Francia firmaron una carta pública exigiendo que se detuviera el proyecto.
La llamaban monstruosidad. La comparaban con una chimenea de fábrica. Decían que arruinaría para siempre el perfil de París. Esta tensión entre admiración y desprecio, entre progreso y tradición, marcó los primeros años de vida de la torre. Y es precisamente esa tensión la que hace su historia tan fascinante. Para entender cómo se llegó a construir la Torre Eiffel, primero hay que comprender el contexto de la Francia de finales del siglo XIX. El país había atravesado décadas turbulentas. La derrota en la guerra franco-prusiana de 1871 había dejado heridas profundas en el orgullo nacional. La pérdida de Alsacia y Lorena, las reparaciones de guerra, la humillación de ver tropas prusianas desfilando por los Campos Elíseos. Todo ello había generado un deseo intenso de demostrar al mundo que Francia seguía siendo una potencia. Las exposiciones universales eran, en aquella época, el escenario perfecto para esa demostración. Eran eventos donde los países exhibían sus avances tecnológicos, sus productos industriales, sus ambiciones, y Francia ya había organizado varias con éxito. Pero la de 1889 debía ser especial, no solo por el centenario revolucionario, sino porque era una oportunidad de afirmar que la nación había superado sus derrotas recientes. En este clima de fervor patriótico y competencia internacional, surgió la idea de construir una torre de 300 metros. No era una idea nueva. Desde hacía décadas, ingenieros de varios países habían fantaseado con estructuras de esa altura. En Estados Unidos, en Inglaterra, en otros lugares de Europa, se habían propuesto proyectos similares que nunca llegaron a materializarse. Pero Francia tenía algo que otros no tenían en ese momento: un ingeniero con los recursos, la experiencia y la determinación para hacerlo realidad. Gustave Eiffel era para entonces un empresario consolidado. Había construido puentes, estaciones de tren, estructuras metálicas en varios continentes. Su empresa dominaba el mercado de las construcciones en hierro. Cuando el gobierno francés convocó un concurso para diseñar el monumento central de la exposición, Eiffel no dudó en presentar su propuesta. Lo que pocos saben es que Eiffel no diseñó la torre personalmente. El concepto original provino de dos ingenieros de su plantilla, Koechlin y Nouguier, que llevaban tiempo trabajando en la idea. El arquitecto Stephen Sauvestre añadió los elementos decorativos, los arcos ornamentales que suavizan la apariencia industrial de la estructura. Eiffel, por su parte, compró los derechos del diseño a sus empleados y lo presentó como proyecto de su empresa. Esto no significa que Eiffel no tuviera méritos, al contrario, fue él quien asumió los riesgos financieros, quien negoció con el gobierno, quien dirigió la obra y quien puso su nombre y su reputación en juego. Pero es importante recordar que detrás de cada gran nombre suele haber un equipo de personas cuyo trabajo queda en segundo plano. El contrato firmado con el Estado francés era peculiar. El gobierno aportaría 1,5 millones de francos. El resto del presupuesto, unos 6 millones, debía provenir de otras fuentes. Eiffel consiguió financiación de bancos, vendió derechos de explotación y asumió personalmente parte del riesgo. A cambio, obtendría los ingresos de la torre durante los primeros 20 años. Después de ese periodo, la estructura pasaría a ser propiedad de la ciudad de París. Y aquí aparece uno de los detalles más significativos del contrato. Estaba previsto que, una vez transferida la propiedad, la ciudad podría demoler la torre si así lo deseaba. La Torre Eiffel no fue concebida como un monumento permanente. Fue diseñada como una atracción temporal, un experimento de ingeniería destinado a impresionar durante la exposición y luego desaparecer. Esta realidad condiciona toda la historia posterior. Porque la torre sobrevivió no por su belleza, no por el cariño del público, sino por razones prácticas que nada tenían que ver con el arte o el romanticismo. Pero eso lo exploraremos más adelante.
La construcción comenzó en enero de 1887. Los cimientos se excavaron en el campo de Marte, una explanada que había servido como campo de maniobras militares y que ofrecía el espacio necesario para un proyecto de esa envergadura. Las condiciones del terreno no eran ideales. Cerca del río Sena, el suelo presentaba capas de arena y agua subterránea que complicaban la cimentación. Para resolver este problema, Eiffel empleó una técnica que ya había utilizado en la construcción de puentes: cajones de aire comprimido. Los trabajadores descendían a cámaras selladas donde el aire a presión impedía la entrada de agua, permitiéndoles excavar y colocar los cimientos en condiciones relativamente secas. Era una técnica eficaz, pero peligrosa. Los cambios bruscos de presión podían provocar lo que entonces se conocía como enfermedad de los cajones, una condición dolorosa y potencialmente mortal que hoy llamamos síndrome de descompresión. Según los registros oficiales, ningún trabajador murió durante la construcción de la Torre Eiffel. Esta afirmación aparece en casi todas las fuentes y se presenta como prueba del genio organizativo de Eiffel y su equipo. Y es cierto que, comparado con otras obras de la época, el número de accidentes mortales fue notablemente bajo. Sin embargo, algunos historiadores han cuestionado esta cifra. Es probable que los registros oficiales no incluyeran a todos los trabajadores involucrados en el proyecto. Los jornaleros temporales, los subcontratistas, los proveedores de materiales. En una época donde la documentación laboral era limitada, es posible que algunos accidentes no quedaran registrados formalmente. No podemos afirmarlo con certeza, pero tampoco debemos dar por sentado que las cifras oficiales cuenten toda la historia. Lo que sí está documentado es que las condiciones de trabajo eran extremadamente duras. Los obreros trabajaban en alturas vertiginosas, expuestos al viento, al frío y al calor según la estación. No existían los arneses de seguridad modernos. Las redes protectoras que se instalaron en algunas zonas eran rudimentarias. Los andamios se construían a medida que la torre crecía, y cada nuevo nivel implicaba riesgos adicionales. En el invierno de 1887, los trabajadores organizaron una huelga. Exigían mejores salarios y condiciones más seguras. Eiffel negoció con ellos y concedió algunos aumentos, aunque rechazó la demanda de primas por riesgo de altura. Argumentó que el peligro era inherente al trabajo y que ya estaba contemplado en los salarios base. La huelga terminó, pero dejó claro que no todos compartían el entusiasmo de los ingenieros y los inversores. Mientras los obreros trabajaban, la oposición intelectual no cesaba. En febrero de 1887, un grupo de artistas, escritores y arquitectos publicó una carta abierta en el periódico Le Temps. Entre los firmantes había nombres ilustres: Guy de Maupassant, Alexandre Dumas hijo, Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París, y muchos otros. La carta era un ataque frontal contra el proyecto. Llamaban a la torre una columna de chapa atornillada, un esqueleto de atalaya, una pirámide ridícula y gigantesca. Decían que durante 20 años París tendría que soportar la sombra odiosa de esa columna de hierro atornillado. Advertían que la torre arruinaría la armonía de la ciudad, que humillaría a Notre Dame, a los inválidos, al Arco del Triunfo. Era, según ellos, un insulto a la belleza, una afrenta al buen gusto francés. Gustave Eiffel respondió con calma. Defendió la belleza de su torre argumentando que las curvas de hierro seguían principios matemáticos que la naturaleza misma utilizaba, que había elegancia en la ingeniería, poesía en las estructuras, que el hierro era el material del futuro y que Francia debía abrazarlo en lugar de temerlo. El debate dividió a la sociedad parisina. Había quienes veían en la torre un símbolo de progreso, una demostración de lo que la ingeniería moderna podía lograr. Y había quienes la consideraban una monstruosidad, un atentado contra la tradición.
esta división no era solo estética. En el fondo, era una disputa sobre el alma de Francia, sobre qué tipo de país quería ser en el nuevo siglo que se acercaba. La construcción continuó a pesar de las críticas. Eiffel tenía un calendario muy ajustado. La Exposición Universal abriría sus puertas en mayo de 1889, y la torre debía estar terminada para entonces. Cada día contaba. Cada retraso era inaceptable. Para acelerar el proceso, Eiffel implementó un sistema de prefabricación que era innovador para su época. Las piezas de hierro se fabricaban en los talleres de Levallois-Perret, en las afueras de París. Allí se cortaban, perforaban y preparaban con una precisión milimétrica. Cuando llegaban a la obra, solo había que ensamblarlas. Los remaches se calentaban en fraguas portátiles y se colocaban al rojo vivo para que, al enfriarse, se contrajeran y sellaran las uniones con fuerza. Este sistema requería una coordinación extraordinaria. Miles de piezas debían llegar en el orden correcto, ajustarse con exactitud y montarse en secuencia. Un error en un componente podía retrasar semanas enteras de trabajo. Eiffel supervisaba personalmente los avances, revisaba los planos, resolvía problemas técnicos. Su oficina en la obra estaba siempre llena de ingenieros, capataces y dibujantes. A medida que la torre crecía, el paisaje de París cambiaba. Desde los tejados de la ciudad, desde las orillas del Sena, desde los jardines de las Tullerías, la estructura de hierro se volvía cada vez más visible. Algunos la miraban con asombro, otros con horror. Pero nadie podía ignorarla. En marzo de 1889, 2 meses antes de la inauguración de la exposición, la torre alcanzó su altura máxima. Gustave Eiffel subió personalmente hasta la cima para colocar la bandera francesa. Fue un momento de triunfo personal y nacional. Desde lo alto, París se extendía como un mapa vivo, con sus bulevares, sus monumentos, sus millones de habitantes. Y en el centro de todo, aquella estructura que tantos habían querido detener. La inauguración oficial tuvo lugar el 31 de marzo de 1889. Eiffel guió a un grupo de dignatarios hasta la plataforma superior, subiendo los 1710 escalones porque los ascensores aún no estaban operativos. Fue una ascensión agotadora que dejó a más de uno sin aliento. Pero al llegar arriba, la vista lo compensaba todo. La Exposición Universal abrió sus puertas el 6 de mayo. Durante los meses siguientes, millones de visitantes acudieron al campo de Marte para ver la torre. Las cifras superaron todas las expectativas. Casi 2 millones de personas subieron a la torre durante la exposición, generando ingresos que permitieron a Eiffel recuperar gran parte de su inversión. El público que había temido la estructura comenzó a cambiar de opinión. Desde arriba París se veía diferente. Las calles se ordenaban en patrones. Los monumentos adquirían nuevas proporciones. El río serpenteaba como una cinta plateada. La experiencia de subir a la torre era algo que ningún parisino había vivido antes. Y esa novedad, esa sensación de ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva, conquistó a muchos de los escépticos. Pero no a todos. Algunos de los firmantes de la carta original mantuvieron su desprecio hasta el final. Se cuenta que Guy de Maupassant comía frecuentemente en el restaurante de la torre. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía que era el único lugar de París desde donde no podía ver la torre. No sabemos si la anécdota es cierta o apócrifa, pero refleja bien el sentimiento de quienes nunca aceptaron la estructura. La exposición terminó en noviembre de 1889. Había sido un éxito rotundo, con más de 30 millones de visitantes. La Torre Eiffel se había convertido en su símbolo más reconocible, en la imagen que el mundo asociaba con París y con Francia. Pero ahora comenzaba el verdadero desafío.
sobrevivir, porque el contrato era claro: 20 años. Eso era todo lo que la Torre Eiffel tenía garantizado. Después de 1909, la ciudad de París podría hacer con ella lo que quisiera. Y durante mucho tiempo, lo que muchos quisieron fue derribarla. Los primeros años tras la exposición fueron complicados. El entusiasmo inicial se había disipado. Los parisinos ya habían subido a la torre, ya habían visto las vistas, ya habían experimentado la novedad. Las visitas descendieron drásticamente. De los casi 2 millones de visitantes del primer año, se pasó a cifras mucho más modestas. La torre seguía siendo un hito, pero ya no era la atracción irresistible que había sido durante la exposición. Y mientras las visitas bajaban, los costes de mantenimiento se mantenían constantes, porque mantener una estructura de hierro de 300 metros de altura no es tarea sencilla. El hierro se oxida, la pintura se deteriora, los remaches necesitan revisión, los ascensores requieren mantenimiento continuo. Cada año, un ejército de trabajadores debía subir a la torre para repararla, repintarla, asegurar que siguiera siendo segura para el público. La pintura de la Torre Eiffel es, por sí sola, una empresa monumental. La estructura tiene una superficie de aproximadamente 250.000 metros cuadrados que debe cubrirse de pintura protectora. Cada campaña de repintado requiere decenas de toneladas de pintura y meses de trabajo. En los primeros años, la torre se pintó de un color rojizo oscuro, similar al óxido. Con el tiempo, el tono fue cambiando hacia el marrón bronce que conocemos hoy, aunque incluso este color ha variado ligeramente a lo largo de las décadas. Los pintores de la Torre Eiffel se convirtieron en figuras casi legendarias. Trabajaban suspendidos a cientos de metros de altura, con brochas y cubos de pintura expuestos a los elementos. No había otra forma de hacerlo. Las máquinas modernas de pintura a presión no existían entonces, y aún hoy, gran parte del trabajo debe hacerse a mano debido a la complejidad de la estructura. Cada rincón, cada viga, cada remache debía cubrirse para evitar que el óxido se comiera el hierro. Este mantenimiento constante era costoso, y los ingresos de las visitas no siempre alcanzaban para cubrirlo. Gustave Eiffel, que había obtenido los derechos de explotación durante 20 años, tuvo que gestionar cuidadosamente las finanzas para que el proyecto no se convirtiera en una ruina económica. Organizó eventos, alquiló espacios, buscó formas de atraer visitantes. Pero el fantasma de la demolición siempre estaba presente, porque había quienes esperaban ansiosamente que llegara 1909, los que nunca habían aceptado la torre, los que seguían viéndola como una afrenta al buen gusto, los que soñaban con un horizonte parisino libre de aquella mole de hierro. Para ellos, el contrato de 20 años era una promesa de liberación. Solo había que esperar. Y sin embargo, algo ocurrió que cambió completamente el destino de la Torre Eiffel, algo que sus creadores nunca habían previsto, que los críticos no podían imaginar, y que demostró que a veces los monumentos sobreviven por razones que nada tienen que ver con la estética o el cariño popular. Las ondas de radio salvaron a la Torre Eiffel. A finales del siglo XIX, las comunicaciones inalámbricas estaban dando sus primeros pasos. Científicos e inventores de varios países experimentaban con la transmisión de señales electromagnéticas a través del aire. Guglielmo Marconi había logrado enviar mensajes a través del Canal de la Mancha. La posibilidad de comunicarse sin cables, sin tendidos telegráficos, abría un mundo de oportunidades, especialmente para los ejércitos. Los militares franceses comprendieron rápidamente el potencial de esta tecnología, y también comprendieron que para transmitir señales a larga distancia se necesitaban antenas de gran altura. Cuanto más alta la antena, mayor el alcance de la señal. Y en París había una estructura que superaba en altura a cualquier otra en el mundo. A partir de 1904,
el ejército francés comenzó a realizar experimentos de telegrafía sin hilos desde la Torre Eiffel. Los resultados fueron prometedores. Las señales emitidas desde la cima de la torre podían captarse a cientos de kilómetros de distancia. Para los estrategas militares, esto era extraordinariamente valioso. En caso de guerra, la torre podría servir como centro de comunicaciones, coordinando tropas, transmitiendo órdenes, interceptando mensajes enemigos. Gustave Eiffel, siempre pragmático, comprendió que esta utilidad militar era la clave para la supervivencia de su creación. Facilitó todas las instalaciones que el ejército necesitaba. Permitió que se colocaran antenas y equipos de transmisión. Colaboró activamente con los ingenieros militares. Y cuando llegó 1909, el año en que la torre debía pasar a manos de la ciudad, el argumento para su conservación ya no era estético ni sentimental. Era estratégico. La ciudad de París renovó la concesión. La torre no sería demolida. Su valor como instalación de comunicaciones la hacía demasiado importante para destruirla. Los críticos que habían esperado 20 años para ver caer la mole de hierro tuvieron que resignarse. La Torre Eiffel había encontrado una razón para existir más allá de su función original como atracción turística. Es probable que sin esta utilidad militar, la torre hubiera sido desmantelada. Los costes de mantenimiento eran altos, las visitas habían descendido, y el rechazo estético nunca había desaparecido por completo. La belleza, por sí sola, no bastaba para justificar su existencia, pero la capacidad de transmitir señales de radio a cientos de kilómetros, sí. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre cómo sobreviven los monumentos. Tendemos a pensar que las grandes obras perduran porque son bellas, porque representan algo importante, porque la gente las ama. Pero la historia está llena de estructuras magníficas que fueron demolidas por razones prácticas. Palacios que estorbaban para nuevos proyectos urbanísticos. Iglesias que se derribaron para abrir avenidas. Murallas que desaparecieron porque ya no cumplían función defensiva. La supervivencia de un monumento depende, muchas veces, de factores que nada tienen que ver con su valor artístico. La Torre Eiffel sobrevivió porque era útil. Y esa utilidad le dio tiempo. Tiempo para que las generaciones cambiaran, para que los críticos murieran, para que los nietos de quienes la habían despreciado crecieran viéndola como parte natural del paisaje. Con el paso de las décadas, la torre dejó de ser una intrusa para convertirse en una compañera. Ya nadie imaginaba París sin ella. Pero antes de que esa aceptación se consolidara, la torre tuvo que atravesar la prueba más dura de su existencia. Una prueba que no vino de los críticos ni de los urbanistas, sino de la guerra. En agosto de 1914, las tropas alemanas avanzaban hacia París. La Primera Guerra Mundial había comenzado, y el ejército francés se encontraba en retirada. Durante unas semanas angustiosas, pareció posible que la capital cayera en manos enemigas. Si eso hubiera ocurrido, es probable que los alemanes hubieran utilizado la Torre Eiffel para sus propias comunicaciones, o quizá la hubieran destruido como símbolo de la derrota francesa. Pero París resistió. La batalla del Marne detuvo el avance alemán. Y durante los 4 años siguientes, la Torre Eiffel desempeñó un papel crucial en las comunicaciones militares francesas. Desde su cima se emitían señales que coordinaban movimientos de tropas, se interceptaban mensajes enemigos, se mantenía contacto con aliados lejanos. Algunos documentos sugieren que las intercepciones realizadas desde la torre contribuyeron a descubrir operaciones de espionaje alemanas, aunque los detalles exactos siguen siendo materia de debate entre historiadores. Lo que sí está documentado es que la torre se convirtió en un objetivo potencial para el ejército alemán,
Destruirla habría sido un golpe simbólico y práctico contra Francia. Sin embargo, nunca se produjo un ataque directo, quizá porque las bombas de la época no tenían la precisión necesaria, quizá porque el ejército alemán tenía otras prioridades, quizá por razones que nunca conoceremos con certeza. La guerra terminó en noviembre de 1918. Francia había ganado, pero a un coste terrible. Millones de muertos, regiones enteras devastadas, una generación marcada para siempre. Y en medio de tanta destrucción, la Torre Eiffel seguía en pie, intacta, como si el tiempo y la guerra no pudieran con ella. En los años 20, la torre experimentó una transformación en su imagen pública. Ya no era solo una estructura industrial o una instalación militar. Se estaba convirtiendo en algo más. Un símbolo de París, de Francia, de cierta idea de elegancia y modernidad. Los artistas que antes la habían despreciado comenzaron a pintarla, a fotografiarla, a incluirla en sus obras. Robert Delaunay, el pintor cubista, la convirtió en protagonista de varias de sus pinturas más famosas. La torre aparecía fragmentada en colores vibrantes, descompuesta en formas geométricas, reinterpretada a través de las nuevas corrientes artísticas. El cine también contribuyó a su mitificación. Las películas de la época mostraban la torre como telón de fondo de historias románticas, de aventuras, de comedias. Ver la Torre Eiffel en pantalla era ver París. Y ver París era ver el sueño de una ciudad elegante, sofisticada, llena de posibilidades. Esta transformación no fue accidental. Hubo un esfuerzo consciente por parte de las autoridades francesas para promover la torre como símbolo nacional. Se organizaron eventos, iluminaciones especiales, celebraciones de aniversarios. La torre se convirtió en parte de la marca Francia, un elemento reconocible al instante en cualquier parte del mundo. Pero mientras la imagen pública de la torre se pulía, el trabajo de mantenimiento continuaba siendo duro y peligroso. Los hombres que subían cada día a repararla, a pintarla, a revisar sus estructuras, no aparecían en las postales ni en las películas. Eran invisibles para el público que admiraba la torre desde abajo. Las condiciones laborales habían mejorado algo desde los tiempos de la construcción, pero seguían siendo exigentes. Los trabajadores debían trepar por escaleras y andamios a cientos de metros de altura. El viento en la cima podía ser feroz, especialmente en invierno. Las tormentas eléctricas convertían la torre en un pararrayos gigante, obligando a evacuar a todo el personal. Y los accidentes, aunque menos frecuentes que en otros trabajos industriales, seguían ocurriendo. No tenemos cifras precisas de cuántos trabajadores murieron o resultaron heridos durante las décadas de mantenimiento de la torre. Los registros de esa época no siempre eran exhaustivos, y muchos accidentes menores probablemente no se documentaron. Pero sabemos que el trabajo era peligroso, que requería habilidades especiales, y que quienes lo realizaban rara vez recibían el reconocimiento que merecían. En 1925, la torre fue escenario de uno de los fraudes más audaces de la historia. Un estafador llamado Victor Lustig se hizo pasar por funcionario del gobierno francés y convenció a un grupo de empresarios de que la torre iba a ser vendida como chatarra. Lustig organizó reuniones secretas, mostró documentos falsos y finalmente vendió la torre a uno de los empresarios, un chatarrero que pagó una suma considerable por el derecho a desmantelarla. Cuando el chatarrero descubrió que había sido engañado, la vergüenza le impidió denunciar el fraude. Lustig, envalentonado por su éxito, intentó repetir la estafa con otro grupo de empresarios, pero esta vez fue descubierto y tuvo que huir de Francia. La historia parece increíble, pero está documentada en archivos policiales y periodísticos de la época. Este episodio
revela algo interesante sobre la percepción de la torre en aquellos años. El hecho de que empresarios experimentados pudieran creer que el gobierno francés vendería la Torre Eiffel como chatarra sugiere que su supervivencia no se daba por sentada. La torre seguía siendo, en cierto sentido, una estructura provisional, una anomalía que podía desaparecer en cualquier momento. Sin embargo, con cada año que pasaba, esa posibilidad se volvía más remota. La torre se iba incrustando en el tejido de la ciudad, en la memoria colectiva de los parisinos, en la imagen que el mundo tenía de Francia. Derribarla habría sido, cada vez más, un acto impensable. Los años 30 trajeron nuevos desafíos y nuevas oportunidades. La tecnología de iluminación había avanzado y se instalaron sistemas que permitían iluminar la torre de formas espectaculares. En 1937, durante otra exposición universal celebrada en París, la torre fue el centro de un espectáculo de luces que asombró a los visitantes. Proyectores, reflectores, lámparas de colores creaban efectos que transformaban la estructura en una escultura de luz contra el cielo nocturno. Pero las sombras de la guerra volvían a cernirse sobre Europa. En Alemania, el régimen nazi consolidaba su poder. En España, una guerra civil devastaba el país. En Italia, el fascismo de Mussolini se aliaba con Hitler. Francia, todavía traumatizada por la Gran Guerra, miraba con inquietud hacia el este. En junio de 1940, lo impensable ocurrió. Las tropas alemanas entraron en París. Francia había caído en apenas 6 semanas, derrotada por una combinación de tácticas innovadoras, errores estratégicos y mala suerte. El gobierno francés huyó al sur, y París fue declarada ciudad abierta para evitar su destrucción. Los alemanes tomaron posesión de la Torre Eiffel. Era un trofeo simbólico de enorme importancia. Fotografías de soldados alemanes posando frente a la torre circularon por todo el mundo, mostrando el alcance de la victoria nazi. Hitler visitó París brevemente y se fotografió con la torre de fondo, una imagen que sigue siendo perturbadora décadas después. Existe una historia, posiblemente apócrifa, pero ampliamente repetida, sobre lo que ocurrió con los ascensores de la torre durante la ocupación. Según esta versión, los técnicos franceses sabotearon los mecanismos de los ascensores justo antes de la llegada de los alemanes. Los cables fueron cortados, las piezas clave desaparecieron. Los soldados alemanes que quisieran subir a la cima tendrían que hacerlo a pie, escalando los 1710 escalones. Se dice que cuando Hitler visitó París, no subió a la torre precisamente por esta razón. Prefirió admirarla desde abajo antes que llegar exhausto y sudoroso a la cima. La frase que se le atribuye es ingeniosa, aunque probablemente inventada, que había conquistado Francia, pero los franceses habían conquistado la torre. Lo que sí está documentado es que los ascensores permanecieron fuera de servicio durante toda la ocupación. Los alemanes instalaron sus propios equipos de comunicación en la cima, pero tuvieron que subir el material a mano. Y cuando París fue liberado en agosto de 1944, los técnicos franceses repararon los ascensores en cuestión de horas, como si hubieran estado esperando ese momento. La liberación de París fue un momento de alegría desbordante. Las calles se llenaron de gente celebrando, besando a los soldados aliados, llorando de emoción. Y sobre todo aquello, la Torre Eiffel seguía en pie. Había sobrevivido a otra guerra, a otra ocupación, a otro intento de apropiarse de su simbolismo. Se cuenta que Hitler, en los últimos días de la guerra, ordenó la destrucción de París, que el general alemán a cargo de la ciudad, Dietrich von Choltitz, recibió instrucciones de volar puentes, monumentos, infraestructuras, y que desobedeció, que eligió rendirse en lugar de destruir una de las ciudades más bellas del mundo.
Esta historia también es debatida por los historiadores. Algunos creen que von Choltitz simplemente no tenía los recursos para cumplir las órdenes. Otros sostienen que tomó una decisión consciente de preservar París. Sea cual sea la verdad, el resultado fue que la ciudad sobrevivió intacta, y con ella la Torre Eiffel. La posguerra trajo una nueva era para la torre. Francia se reconstruía, Europa se reorganizaba, el mundo entraba en la era de la Guerra Fría, y la Torre Eiffel, que había sido estación de radio, símbolo de ocupación, testigo de liberación, comenzaba una nueva fase de su existencia. Una fase donde su función principal ya no sería militar ni industrial, sino puramente simbólica y turística. Las visitas comenzaron a aumentar nuevamente. El turismo de masas, impulsado por la prosperidad económica de la posguerra y la mejora de los transportes, trajo a París millones de visitantes cada año, y casi todos querían ver la torre. Subir a ella, fotografiarla, llevarse un recuerdo. La torre se adaptó a esta nueva demanda. Se renovaron los ascensores, se ampliaron las plataformas, se instalaron tiendas de recuerdos y restaurantes. El monumento, que había nacido como experimento temporal, se convertía en una industria turística permanente. Los años 50 y 60 transformaron no solo la Torre Eiffel, sino la manera en que el mundo entero viajaba y experimentaba los monumentos. El turismo de masas, ese fenómeno que hoy damos por sentado, estaba naciendo. Los aviones comerciales hacían los viajes internacionales más accesibles. Las vacaciones pagadas se extendían por Europa. Y París, con su promesa de romance, arte y sofisticación, se convertía en uno de los destinos más deseados del planeta. La Torre Eiffel capitalizó este cambio como ningún otro monumento. Si en los años de entreguerras recibía cientos de miles de visitantes anuales, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las cifras se multiplicaron. Familias enteras hacían cola durante horas para subir a las plataformas. Parejas de recién casados se fotografiaban con la torre de fondo. Estudiantes de todo el mundo incluían la visita en sus itinerarios obligatorios. Esta masificación trajo beneficios económicos evidentes. Los ingresos por entradas, restaurantes y tiendas de recuerdos crecieron exponencialmente. La torre dejó de ser una carga financiera para convertirse en una fuente de ingresos constante. Pero también trajo desafíos que sus creadores nunca habían imaginado. El flujo constante de visitantes sometía a la estructura a un desgaste acelerado. Las escaleras se erosionaban bajo millones de pisadas. Las barandillas necesitaban refuerzos continuos. Los ascensores, diseñados para una época con muchos menos usuarios, requerían modernizaciones frecuentes. Mantener la torre abierta al público mientras se realizaban reparaciones era un ejercicio de logística complejo que exigía planificación meticulosa. Y luego estaba el problema de la pintura. Cada 7 años aproximadamente, la torre debía repintarse por completo. Una tarea que requería equipos de decenas de pintores trabajando durante meses, aplicando capa tras capa de pintura protectora sobre cada centímetro de hierro. Las cifras son difíciles de imaginar. 60 toneladas de pintura en cada campaña. Más de 250.000 metros cuadrados de superficie. Rincones tan estrechos que solo podían alcanzarse con brochas diminutas manejadas por manos expertas. Los pintores de la Torre Eiffel desarrollaron técnicas y tradiciones propias a lo largo de las décadas. Conocían cada viga, cada remache, cada recoveco de la estructura. Algunos trabajaban en la torre durante años, convirtiéndose en guardianes silenciosos de su integridad. Sus nombres rara vez aparecían en los periódicos, pero sin su trabajo constante, la torre se habría deteriorado hasta volverse peligrosa. Es probable que muchos visitantes, al mirar la torre desde el Trocadero o desde los jardines del Campo de Marte, no piensen en todo el esfuerzo humano que mantiene esa estructura en pie.
Vemos el resultado final, el monumento brillante contra el cielo, pero no vemos los andamios, las cuerdas de seguridad, los cubos de pintura, las manos agrietadas de quienes trabajan expuestos al viento y a la altura. Es una forma de invisibilidad que comparten muchos trabajos de mantenimiento. El éxito se mide precisamente en que nadie note que hubo trabajo. En 1957 se instaló en la cima de la torre una antena de televisión que añadió 20 metros adicionales a su altura. La televisión era entonces el medio del futuro, y la torre volvía a demostrar su utilidad práctica. Desde su cima se emitían señales que llegaban a millones de hogares franceses. Una vez más, la tecnología de las comunicaciones salvaba a la torre de cualquier cuestionamiento sobre su existencia. Esta antena fue solo la primera de muchas modificaciones tecnológicas. Con el paso de los años, se añadieron equipos de radio FM, transmisores de telefonía móvil, sistemas de navegación aérea. La torre se convirtió en un bosque de antenas invisibles para el visitante común, pero esenciales para el funcionamiento de las comunicaciones modernas. Si alguna vez hubo dudas sobre su utilidad, estas modificaciones las disiparon definitivamente. Pero mientras la torre se modernizaba técnicamente, su imagen simbólica también evolucionaba. En los años 60 y 70 se convirtió en escenario de protestas políticas, eventos artísticos, celebraciones deportivas. Escaladores intentaban subir por su estructura exterior como forma de llamar la atención sobre diversas causas. Artistas proyectaban luces y mensajes sobre sus vigas. La torre ya no era solo un monumento que se visitaba, sino un lienzo sobre el que la sociedad proyectaba sus inquietudes y esperanzas. En 1989, coincidiendo con el centenario de la torre y el bicentenario de la Revolución Francesa, se organizó una celebración espectacular. Jean-Michel Jarre, el músico de electrónica, ofreció un concierto al pie de la torre que reunió a cientos de miles de personas. Luces, láseres, fuegos artificiales transformaron la noche parisina en un espectáculo que se transmitió a todo el mundo. La torre, que había nacido para una exposición universal, volvía a ser protagonista de un evento global un siglo después. Aquel aniversario fue también una ocasión para reflexionar sobre lo que la torre representaba. Los periódicos publicaron artículos recordando las controversias de 1889, las cartas de los artistas indignados, las predicciones de quienes aseguraban que el monstruo de hierro sería demolido en 20 años. 100 años después, esas predicciones parecían absurdas. La torre no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el símbolo más reconocible de Francia, posiblemente del mundo occidental entero. ¿Cómo explicar esa transformación? ¿Cómo pasó la torre de ser despreciada a ser adorada? Algunos historiadores sugieren que fue simplemente cuestión de tiempo. Las generaciones que crecieron viendo la torre como parte natural del paisaje no compartían el rechazo de sus abuelos. Para ellos, París sin la Torre Eiffel era tan inconcebible como Roma sin el Coliseo, o Nueva York sin la Estatua de la Libertad. Otros señalan que la torre se benefició de su asociación con momentos históricos trascendentes. Había sobrevivido a 2 guerras mundiales. Había sido testigo de la ocupación y la liberación. Había emitido las señales que coordinaban ejércitos y gobiernos. Esta acumulación de historia le confería una dignidad que trascendía cualquier juicio estético. Y quizá también influyó algo más difícil de definir. La torre, con su estructura desnuda, con sus vigas expuestas, con su honestidad constructiva, representaba una forma de belleza que las generaciones posteriores supieron apreciar. No pretendía ser otra cosa que lo que era: una estructura de hierro diseñada para elevarse hacia el cielo. No había engaño, no había disimulo. Y esa sinceridad, esa falta de pretensiones, resonaba con sensibilidades modernas
que valoraban la autenticidad sobre la ornamentación. Sea cual sea la explicación, el hecho es que la Torre Eiffel pasó de ser un experimento temporal a convertirse en un monumento eterno. O al menos, tan eterno como pueden ser las obras humanas. Porque nada dura para siempre, ni siquiera el hierro. A medida que la torre envejecía, los ingenieros comenzaron a detectar problemas que requerían soluciones cada vez más complejas. La corrosión, aunque controlada mediante la pintura constante, seguía avanzando lentamente en algunos puntos. Ciertas vigas mostraban señales de fatiga después de más de un siglo soportando tensiones. Los remaches originales, colocados por obreros en el siglo XIX, necesitaban ser reemplazados uno a uno. En los años 80 y 90 se realizaron campañas de restauración profunda. Se sustituyeron secciones deterioradas, se reforzaron estructuras debilitadas, se actualizaron sistemas de seguridad. El objetivo no era solo mantener la torre funcional, sino prepararla para sobrevivir otro siglo. Era un proyecto ambicioso que requería equilibrar la preservación del carácter original con las exigencias de la ingeniería moderna. Los debates sobre cómo restaurar la torre reflejaban tensiones más amplias en el mundo de la conservación del patrimonio. ¿Había que mantener cada remache original aunque estuviera debilitado en nombre de la autenticidad? ¿O era preferible sustituir las piezas dañadas para garantizar la seguridad? ¿Debía la torre permanecer exactamente igual que en 1889? ¿O podía evolucionar con los tiempos? No había respuestas fáciles. Cada decisión implicaba compromisos. Al final, se optó por un enfoque pragmático que priorizaba la seguridad sin alterar radicalmente la apariencia. Los visitantes que subían a la torre en el año 2000 pisaban escalones diferentes a los originales. Miraban a través de barandillas renovadas, ascendían en ascensores completamente modernizados. Pero la silueta que veían desde lejos era esencialmente la misma que habían contemplado los parisinos de 1889. Esta continuidad en la apariencia es, en cierto sentido, una ilusión. La torre que existe hoy no es exactamente la misma que construyó Gustave Eiffel. Es una versión renovada, reparada, actualizada. Como el barco de Teseo del famoso problema filosófico, ha sido reconstruida pieza a pieza hasta que queda la duda de si sigue siendo la misma estructura o una réplica de sí misma. Pero quizá esa pregunta no importe demasiado. Lo que importa es la continuidad de la experiencia. Subir a la Torre Eiffel hoy produce emociones similares a las que experimentaron los visitantes de hace un siglo. La sensación de elevarse sobre la ciudad, de ver París extenderse bajo los pies, de sentir el viento en lo alto. Esa experiencia trasciende los materiales físicos de la estructura. Y eso nos lleva a una reflexión más profunda sobre lo que significa realmente un monumento. Porque la Torre Eiffel no es solo hierro y remaches. Es también en memoria, historia, significado. Es el recuerdo de Gustave Eiffel y sus ingenieros trazando planos revolucionarios. Es el eco de los obreros que arriesgaron sus vidas a cientos de metros de altura. Es la imagen de los soldados alemanes posando victoriosos y de los parisinos celebrando la liberación. Es cada pareja que se ha besado bajo su sombra, cada niño que la ha visto por primera vez con asombro, cada artista que la ha pintado o fotografiado o incluido en una canción. Todo eso forma parte de la torre tanto como las vigas de hierro. Y nada de eso puede oxidarse ni necesita repintarse. El nuevo milenio trajo desafíos de naturaleza diferente. El turismo seguía creciendo, pero también lo hacían las preocupaciones por la seguridad. Los atentados terroristas en diversas partes del mundo pusieron en alerta a las autoridades francesas. La Torre Eiffel, como símbolo reconocido mundialmente, era un objetivo potencial. Había que protegerla sin convertirla en una fortaleza.
Se instalaron controles de seguridad en los accesos. Se reforzó la vigilancia policial. Se colocaron barreras que impedían aproximarse a los pilares con vehículos. Estas medidas alteraron la experiencia de visitar la torre. Lo que antes era un paseo relajado por los jardines, se convirtió en un proceso más controlado, con colas, detectores de metales y revisiones de bolsos. Para algunos, estas medidas eran necesarias y justificadas. Para otros, representaban una pérdida de la espontaneidad que había caracterizado la relación de París con su monumento más famoso. El debate continúa hasta hoy, sin resolución clara. Lo que sí es evidente es que la torre sigue atrayendo multitudes. Antes de la pandemia de 2020, recibía aproximadamente 7 millones de visitantes anuales. Era el monumento de pago más visitado del mundo. Los ingresos que generaba permitían no solo su mantenimiento, sino también contribuir a las arcas de la ciudad de París. La pandemia interrumpió este flujo de manera dramática. Durante meses, la torre permaneció cerrada al público. Las plataformas que normalmente bullían de turistas quedaron vacías. Fue un silencio extraño para un lugar acostumbrado a las voces en decenas de idiomas, a los flashes de las cámaras, al murmullo constante de la admiración. Algunas fotografías de aquellos meses muestran la torre solitaria contra el cielo de París, sin personas esperando para subir, sin vendedores de miniaturas en las cercanías, sin parejas posando para selfies. Era una imagen inquietante, como un adelanto de un futuro donde la humanidad hubiera desaparecido dejando solo sus monumentos. Pero el silencio fue temporal. Cuando las restricciones se levantaron, los visitantes volvieron. No en las mismas cifras de antes inmediatamente, pero sí con el mismo entusiasmo. La torre seguía ejerciendo su atracción magnética sobre viajeros de todo el mundo. Esta resiliencia dice algo sobre la naturaleza de los símbolos. La Torre Eiffel ha sobrevivido a guerras, crisis económicas, cambios políticos, pandemias. Ha resistido a quienes querían demolerla y a quienes querían apropiársela. Se ha adaptado a nuevas tecnologías, nuevas demandas, nuevas sensibilidades. Y sigue ahí, elevándose sobre París como lo ha hecho durante más de 130 años. Pero sobrevivir no es lo mismo que permanecer inmutable. La torre de hoy enfrenta desafíos que Gustave Eiffel nunca pudo imaginar. El cambio climático afecta a las estructuras metálicas de maneras que apenas comenzamos a comprender. Las variaciones extremas de temperatura causan dilataciones y contracciones que estresan los materiales. Las tormentas más intensas someten a la torre a vientos más fuertes que en décadas pasadas. Un informe confidencial filtrado a la prensa francesa en 2022 generó titulares alarmantes. Según ese documento, la torre necesitaba una renovación profunda que costaría cientos de millones de euros. Había corrosión en zonas difíciles de alcanzar, problemas estructurales que se habían ido acumulando durante décadas. El informe fue desmentido parcialmente por las autoridades, que aseguraron que la torre era segura para los visitantes. Pero las preguntas quedaron flotando en el ambiente. ¿Cuánto puede durar una estructura de hierro de más de 130 años? ¿Hay un límite a cuántas veces se puede reparar y repintar antes de que sea necesaria una intervención radical? ¿Llegará un momento en que mantener la torre se vuelva económicamente insostenible? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. Lo que sí sabemos es que la torre requerirá inversiones constantes para seguir en pie. Y esas inversiones dependerán, en última instancia, de decisiones políticas y económicas que tomarán personas aún no nacidas. Es extraño pensar en el futuro lejano de un monumento. Tendemos a dar por sentado que las estructuras que conocemos estarán ahí para siempre. Pero la historia nos enseña que nada es permanente. Monumentos que parecían eternos
han desaparecido. Ciudades enteras han sido tragadas por la arena o el agua. Civilizaciones que se creían invencibles se han convertido en ruinas estudiadas por arqueólogos. La Torre Eiffel, con toda su fama y su solidez aparente, no es inmune a esta realidad. Algún día, en un futuro que preferimos no imaginar, dejará de existir. Quizás sea dentro de siglos, cuando tecnologías que aún no existen permitan mantenerla indefinidamente. Quizás sea antes, si circunstancias imprevistas alteran las prioridades de la humanidad. Pero por ahora, la torre sigue ahí, recibiendo visitantes, emitiendo señales, iluminándose cada noche con miles de luces que centellean durante 5 minutos a cada hora. Es un espectáculo que los parisinos ven desde sus ventanas, que los turistas fotografían desde los puentes del Sena, que los aviones divisas al aproximarse al aeropuerto. Y quizá eso sea lo que más importa. No la eternidad imposible, sino la presencia constante en el presente. La torre existe ahora, y ahora es cuando podemos visitarla, admirarla, reflexionar sobre lo que representa. Hay algo casi hipnótico en contemplar la Torre Eiffel de noche. Cuando el sol desaparece tras el horizonte y las luces de la ciudad comienzan a encenderse, la torre emerge como una constelación anclada a la tierra. 20.000 bombillas recorren su estructura, creando un efecto que parece sacado de un sueño. Y cada hora en punto, durante 5 minutos exactos, esas luces comienzan a centellear, como si la torre respirara, como si estuviera viva. Este espectáculo luminoso es relativamente reciente en la historia de la torre. Se instaló por primera vez en 1985 para celebrar el centenario de la estructura. Desde entonces se ha renovado y mejorado varias veces. Las bombillas originales fueron sustituidas por sistemas más eficientes. Los patrones de iluminación se han refinado. Pero la esencia sigue siendo la misma: transformar la noche parisina en algo mágico. Es curioso pensar que este espectáculo, que hoy consideramos parte esencial de la experiencia parisina, habría sido imposible en los tiempos de Gustave Eiffel. La electricidad estaba dando sus primeros pasos cuando se construyó la torre. Los sistemas de iluminación eran rudimentarios, caros, poco fiables. Eiffel instaló algunas luces eléctricas en la torre para la exposición de 1889, pero nada comparable a lo que vemos hoy. Esta evolución nos recuerda que los monumentos no son objetos estáticos. Cambian con el tiempo, se adaptan a nuevas tecnologías, adquieren significados que sus creadores nunca imaginaron. La Torre Eiffel de hoy es, en muchos sentidos, una creación colectiva que ha ido construyéndose durante más de un siglo. Gustave Eiffel puso los cimientos, pero generaciones posteriores añadieron capas de significado, de experiencia, de memoria. Y sin embargo, hay algo en la torre que permanece constante. Su silueta, esa forma inconfundible que reconocemos al instante, no ha cambiado desde 1889. Podemos mostrar la imagen de la torre a alguien en cualquier rincón del planeta, y es probable que sepa exactamente qué es y dónde está. Ese nivel de reconocimiento universal es extraordinario. Muy pocos símbolos humanos lo han alcanzado. ¿Qué hace que ciertos monumentos se conviertan en símbolos universales mientras otros permanecen desconocidos? No hay una respuesta simple. La belleza ayuda, pero hay estructuras bellas que nadie conoce fuera de su región. La historia importa, pero hay monumentos con historias fascinantes que nunca capturan la imaginación global. Quizá sea una combinación de factores: el momento adecuado, el lugar adecuado, las circunstancias adecuadas y algo de suerte. La Torre Eiffel tuvo suerte. Nació en una época donde las exposiciones universales atraían atención mundial.
Se ubicó en una ciudad que ya era centro cultural de Occidente. Sobrevivió a guerras que podrían haberla destruido. Se adaptó a tecnologías que le dieron nuevas utilidades. Y se benefició de un siglo donde los medios de comunicación de masas, primero el cine, luego la televisión, después Internet, difundieron su imagen por todo el planeta. Pero reducir su éxito a la suerte sería injusto. Hubo decisiones humanas en cada momento crítico. La decisión de Eiffel de presentar el proyecto. La decisión de los obreros de seguir trabajando a pesar de los riesgos. La decisión del ejército de utilizar la torre para comunicaciones. La decisión de las autoridades de no demolerla cuando el contrato expiraba. La decisión de cada generación de mantenerla, repararla, reinventarla. Esas decisiones fueron tomadas por personas concretas, con nombres y rostros que en su mayoría hemos olvidado. Funcionarios que firmaron documentos, ingenieros que resolvieron problemas técnicos, políticos que asignaron presupuestos, trabajadores que subieron cada día a cientos de metros de altura. Todos ellos contribuyeron a que la torre siga existiendo. Ninguno de ellos, probablemente, imaginó que su trabajo tendría consecuencias que durarían más de un siglo. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos qué decisiones estamos tomando hoy que afectarán al futuro de maneras que no podemos prever. Los monumentos que construimos, las estructuras que mantenemos, los símbolos que elegimos preservar. Todo ello configurará el mundo que heredarán las generaciones venideras. Es una responsabilidad que rara vez consideramos en nuestra vida cotidiana, pero que está siempre presente. La Torre Eiffel nos invita a pensar en escalas de tiempo que trascienden nuestra experiencia individual. Cuando caminamos por sus plataformas, pisamos el mismo espacio que pisaron visitantes hace más de 130 años. Miramos el mismo horizonte, aunque la ciudad haya cambiado. Sentimos el mismo vértigo, la misma emoción de estar suspendidos entre la tierra y el cielo. Esa continuidad de experiencia es, quizá, lo más valioso que ofrece un monumento. No solo la estructura física, sino la posibilidad de conectar con quienes estuvieron antes y con quienes vendrán después. Cuando subimos a la Torre Eiffel, participamos de una tradición que comenzó en 1889 y que, si todo va bien, continuará durante generaciones. Pero participar de esa tradición implica también asumir sus complejidades, porque la historia de la Torre Eiffel no es solo una historia de triunfos y celebraciones. Es también una historia de trabajo duro, de riesgos asumidos, de personas invisibles cuyo esfuerzo hizo posible lo que otros disfrutaron. Hoy caminamos por los salones de la torre con calma, sin pensar demasiado en todo lo que implicó construirla y mantenerla durante más de un siglo. Compramos entradas, subimos en ascensor, nos hacemos fotografías, compramos recuerdos. Es una experiencia agradable, diseñada para ser agradable. Pero debajo de esa superficie hay capas de historia que merecen ser recordadas. Los 300 trabajadores que, según los registros oficiales, participaron en la construcción original. Las jornadas de trabajo que comenzaban al amanecer y terminaban al anochecer. Los andamios improvisados, las herramientas rudimentarias, la ausencia de equipos de seguridad modernos, todo eso formó parte del proceso que creó lo que hoy admiramos. Y después de la construcción, el mantenimiento constante. Los pintores que han cubierto la torre de pintura protectora decenas de veces. Los técnicos que revisan cada remache, cada viga, cada cable de los ascensores. Los electricistas que mantienen funcionando las 20.000 bombillas. Los vigilantes que garantizan la seguridad de los millones de visitantes anuales. Todas estas personas forman parte de la historia de la Torre Eiffel, tanto como Gustave Eiffel o los dignatarios que asistieron a la inauguración. Sin ellas, la torre no existiría.
¿O existiría solo como ruina, como esqueleto oxidado, como testimonio de un proyecto abandonado? Reconocer este trabajo colectivo no disminuye el mérito de quienes diseñaron y dirigieron la construcción. Al contrario, lo enriquece. Porque la grandeza de un proyecto se mide no solo por la visión de sus líderes, sino por la capacidad de movilizar a otros para hacerla realidad. Gustave Eiffel no construyó la torre con sus propias manos, pero creó las condiciones para que cientos de personas trabajaran juntas hacia un objetivo común. Ese logro organizativo es, en cierto sentido, tan impresionante como el logro técnico. Coordinar a 300 trabajadores, sincronizar la llegada de miles de piezas, resolver problemas imprevistos día tras día, mantener el proyecto dentro del presupuesto y del calendario. Todo eso requería habilidades que trascienden la ingeniería pura. Y quizá esa sea una de las lecciones que la Torre Eiffel puede enseñarnos. Que las grandes obras no son producto de genios solitarios, sino de esfuerzos colectivos. Que detrás de cada nombre famoso hay equipos de personas cuyo trabajo permanece anónimo. Que la historia que recordamos es siempre una versión simplificada de lo que realmente ocurrió. Esta lección es especialmente relevante en nuestra época, donde tendemos a celebrar a individuos excepcionales mientras ignoramos los sistemas que los sostienen. Los empresarios exitosos, los artistas famosos, los deportistas de élite, los vemos como héroes solitarios, olvidando que cada uno de ellos depende de redes de colaboradores, mentores, trabajadores, familiares. La Torre Eiffel, con su estructura expuesta, con sus vigas y remaches visibles, es una metáfora perfecta de esta realidad. No oculta cómo está hecha. Muestra honestamente los elementos que la sostienen. Y nos invita a hacer lo mismo con nuestras propias historias de éxito. Pero la torre es también una metáfora de algo más profundo, de la fragilidad de las obras humanas frente al tiempo, de la necesidad de cuidado constante para mantener lo que valoramos, de la tensión entre lo permanente y lo efímero. Porque nada en la torre es realmente permanente. El hierro se corroe, la pintura se descascara, los mecanismos se desgastan. Solo mediante un esfuerzo continuo de mantenimiento, la estructura sigue en pie. Si ese esfuerzo cesara, si las campañas de pintura se interrumpieran, si las reparaciones dejaran de hacerse, la torre comenzaría a deteriorarse. En décadas, quizá en siglos, se convertiría en una ruina. Esta dependencia del cuidado humano es común a todos los monumentos, pero la torre la hace especialmente evidente. No hay piedra que oculte la estructura. No hay fachada que disimule el paso del tiempo. El hierro desnudo exige atención constante, y esa exigencia es visible para quien quiera verla. En cierto modo, la Torre Eiffel es un recordatorio de que la permanencia es siempre una ilusión. Lo que parece sólido e inmutable está en realidad en proceso constante de cambio. Las moléculas de hierro se oxidan y son reemplazadas por moléculas de pintura. Las piezas dañadas se sustituyen por piezas nuevas. La torre de hoy no es idéntica a la de ayer, aunque a simple vista parezca la misma. Esta realidad puede resultar inquietante o reconfortante, según cómo se mire. Inquietante porque nos recuerda que nada dura para siempre, que todo lo que amamos está destinado a desaparecer eventualmente. Reconfortante porque nos muestra que la permanencia no requiere inmutabilidad, que podemos mantener vivas las cosas que valoramos, aunque cambien con el tiempo. La Torre Eiffel ha cambiado mucho desde 1889. Ha crecido en altura con las antenas añadidas, ha cambiado de color varias veces, ha renovado sus ascensores, sus plataformas, sus sistemas de iluminación. Ha adquirido significados que sus creadores nunca imaginaron. Y sin embargo, sigue siendo reconociblemente la misma torre.
La esencia permanece aunque los detalles cambien. Quizá eso sea lo que significa realmente la permanencia de un monumento. No la preservación exacta de cada átomo original, sino la continuidad de una identidad que trasciende los materiales físicos. La Torre Eiffel es una idea tanto como una estructura. Y las ideas pueden sobrevivir mucho más que el hierro. Cuando los visitantes suben hoy a la torre, no están simplemente accediendo a una plataforma elevada. Están participando de un ritual que millones de personas han realizado antes que ellos. Están añadiendo su experiencia personal a una acumulación de experiencias que abarcan más de un siglo. Están convirtiéndose por un momento en parte de la historia de la torre. Esta participación es lo que mantiene vivos a los monumentos. No basta con que existan físicamente. Necesitan ser visitados, fotografiados, recordados, discutidos. Necesitan seguir siendo relevantes para cada nueva generación. Un monumento olvidado es un monumento muerto, aunque su estructura siga en pie. La Torre Eiffel ha logrado mantenerse relevante de maneras que sus creadores nunca previeron. Se ha adaptado al cine, a la televisión, a Internet, a las redes sociales. Su imagen aparece en películas, en anuncios, en memes, en fondos de pantalla. Es probablemente la estructura más fotografiada del mundo. Y cada fotografía, cada mención, cada referencia contribuye a mantenerla viva en la conciencia colectiva. Esta omnipresencia tiene sus sombras. La torre se ha convertido en un cliché, en un símbolo tan repetido que a veces pierde significado. Los críticos señalan que el turismo masivo ha degradado la experiencia de visitarla, convirtiéndola en una atracción más de un circuito predecible. Las colas interminables, las tiendas de recuerdos, los vendedores ambulantes. Todo ello puede parecer una trivialización de algo que debería ser sublime. Pero quizá esa crítica sea demasiado severa. El hecho de que millones de personas quieran visitar la torre cada año dice algo sobre su poder de atracción. Y el hecho de que siga emocionando a visitantes después de más de 130 años dice algo sobre su capacidad de trascender la rutina. Porque cuando subes a la Torre Eiffel, cuando llegas a la cima y miras París extenderse bajo tus pies, algo ocurre. Algo que las fotografías no pueden capturar, que las descripciones no pueden transmitir. Una sensación de elevación, de perspectiva, de conexión con algo más grande que uno mismo. Esa sensación es la misma que experimentaron los primeros visitantes en 1889. Y es probable que siga siendo la misma dentro de 100 años. La Torre Eiffel no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el progreso, la tecnología y el orgullo nacional. Fue construida por personas con sus propias motivaciones, sus propios miedos, sus propias esperanzas. Fue rechazada por algunos, adorada por otros, ignorada por muchos. Y sobrevivió a todo ello para convertirse en algo que nadie había previsto. Hoy, cuando la miramos desde los jardines del Trocadero o desde las orillas del Sena, vemos más que una estructura de hierro. Vemos la acumulación de más de un siglo de historia. Vemos los sueños de Gustave Eiffel y el trabajo de sus obreros. Vemos las guerras que atravesó y las celebraciones que acogió. Vemos las generaciones que la visitaron y las que vendrán después. Las casas sobreviven a las personas. Y los monumentos sobreviven a las generaciones. Quizá por eso nos fascinan tanto. Porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones. Todo ello pasará. Pero la torre seguirá ahí, elevándose sobre París, testigo silencioso del paso del tiempo. Y cuando tú cierres los ojos esta noche, cuando el sueño comience a llevarte, quizá puedas imaginar esas 20.000 luces centelleando en la oscuridad. Quizá puedas sentir, por un momento,
la sensación de estar suspendido entre la tierra y el cielo. Quizá puedas conectar con todos los que han mirado esa torre a lo largo de más de un siglo, y con todos los que la mirarán en el futuro. Porque eso es lo que hacen los grandes monumentos. Nos conectan. Con el pasado, con el futuro, con algo que trasciende nuestra existencia individual. Y en esa conexión hay una forma de paz, una forma de aceptación, una forma de descanso. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de la Torre Eiffel. Por sus luces y sus sombras, por sus triunfos y sus desafíos, por todo lo que representa y todo lo que permanece oculto. Descansa.